Bueno, muy buenas noches a todos. Primero que nada, muchísimas gracias por conectarse, por estar presentes. Voy a seguir admitiendo a algunos participantes los siguientes minutos, pero bueno, ya vamos a dar inicio. Hoy es el segundo curso del programa Evolution Learning, así que tenemos el placer de estar con Eliseo Parra, que él desde España nos va a compartir diferentes conocimientos sobre la inteligencia artificial y la importancia en nuestros días. Así que bueno, bienvenidos a todos, nuevamente muchas gracias y por supuesto Eliseo, muchas gracias por ser parte de este programa y compartirnos tu tiempo el día de hoy. Te dejo, el tiempo todo es tuyo. Bueno, Amanda, muchas gracias por la introducción. Buenas tardes, buenas noches a todos los presentes. Primero de todo agradeceros porque sé que ya es un horario un poquito tarde y a todos nos cuesta después de un día entero de trabajo conectarnos aquí. Así que primero agradeceros a todos el que os hayáis podido conectar. Y pues para mí también es un placer el estar pudiendo participar en Evolution Learning, ¿no? O sea, creo que es una gran iniciativa que ha tenido DigiLab. Creo que es una gran iniciativa de formación y certificación para vosotros, que sois los profesionales ópticos. Y la verdad es que creo que es una gran herramienta para que, aunque vosotros estéis vinculados con un laboratorio que está a la vanguardia, con un laboratorio que tiene última tecnología, es muy importante que se comunique todo lo que tienen a vosotros para que vosotros lo podáis comunicar igualmente al usuario final. Para nosotros, como ha dicho Amanda, mi nombre es Eliseo Parra, soy director de ventas en IoT para Latinoamérica y para nosotros es un placer poder trabajar con un laboratorio como DigiLab de la mano, porque la verdad es que ellos siempre están dispuestos a poder hacer este tipo de... Eliseo, perdón, tu micrófono está apagado. Perdón, se muteó todo. Ahí. Vale, como os decía, ¿sí se escucha, Amanda, ya? Vale, Sí. como os decía, pues para nosotros es un gran placer, ¿no? El estar colaborando con ellos y pues hoy la charla o el curso va un poco enfocado a la inteligencia artificial. Yo no tengo ninguna carrera universitaria de inteligencia artificial ni nada de eso porque no existe a día de hoy. Sin embargo, es curioso, ¿no? La inteligencia artificial a día de hoy está ya básicamente pues en boca de todos. Todo el mundo habla de ello, todo el mundo la mete en conversaciones y realmente la inteligencia artificial ya está empezando a ser ese tipo de tema en el que se empiezan a crear como medio verdades, medio mentiras. Si nosotros quisiéramos empezar con una introducción, esto es la definición de la inteligencia artificial. La podemos ir analizando. Es un campo de la informática que busca crear sistemas y tecnologías que imiten la inteligencia humana. Eso tengámoslo en cuenta desde el principio. Y yo me remito cuando estudié mi primera carrera en la universidad, que era justamente ingeniería informática. Yo recuerdo que había una de las asignaturas que era inteligencia artificial, que ya por aquel entonces, pues el año 2000 o así, o sea, yo ni me imaginaba que eso podía llegar casi al punto que está llegando hoy, ¿no? Se veía todo como súper futurista, como muy relacionado con robots y tal. Entonces, básicamente lo que dice esta definición es que utiliza unos modelos matemáticos, unos algoritmos como para procesar una serie de datos que puedan identificar ciertos patrones y gracias a esa identificación de patrones se puedan tomar unas decisiones. Entonces, la inteligencia artificial se ha diversificado, está ya en diversas áreas. Ahora vamos a ver un poco cómo evoluciona, ¿no? Es decir, cómo empezó desde el principio esta inteligencia artificial y cómo llega hasta nuestros días de hoy. Inclusive, hoy vamos a hablar de cómo está aplicada en la obra. Haciendo un breve paso, ¿no? Por la historia de la inteligencia artificial. Ya por el año 1943 ya sale en algún artículo escrito un modelo computacional de neuronas que se podría decir que fue como el primer hito dentro de la inteligencia artificial.
Sin embargo, es ya en la década de los 50 donde John McCarthy, en la conferencia de Dartmouth, él empieza a aplicar directamente este término en esa conferencia. La inteligencia artificial en la época de los 50 resolvía problemas como muy simples, eran cosas bastante simples. Llegada las décadas de los 60 y los 70, que más o menos se pueden agrupar las dos, en los 60 y los 70 se empezaron a desarrollar los primeros programas de inteligencia artificial, como, bueno, aquí está puesto el ejemplo del ajedrez, un juego de ajedrez que se hizo, y una resolución de problemas geométricos. En estas 2 décadas, el gran problema que hubo, o lo que frenó la inteligencia artificial, fue que faltaba poder computacional. Es decir, al final tú en la inteligencia artificial lo que tienes que computar son los datos, y en este tema fue, digamos, una barrera un poco que tuvo. Sin embargo, pasada ya, aunque no sale ahí, pero ya en la década de los 80 se comienzan a hacer unos modelos que son de redes neuronales. Esos modelos de redes neuronales están basados en el cerebro humano y ya comienzan a hacerse sistemas bastante más complejos y bastante más expertos. En la década de los 90, ya en el año 90, entra en juego el Machine Learning, que es algo que me gustaría que os acordarais de este punto, de este hito, porque va a ser un hito que vamos a hablar después, de hecho, en este propio curso, y que es importante en cómo va a estar aplicado a la óptica, ¿no? Entonces, como digo, en los años 90 aparece ya el Machine Learning, que este Machine Learning maneja cantidades de datos muy grandes y consigue mejorar los algoritmos. Aquí se consiguió un hito que, bueno, a lo mejor algunos lo recordaréis porque salió en televisión, que era Deep Blue de IBM, ganó una partida de ajedrez al propio Garry Kasparov en 1997. Entonces fue como la primera vez que una máquina ganó a un humano. Y bueno, pues es un hito bastante interesante, ¿no? Y ya pasado todo esto, más o menos una vez que se pasa la barrera del milenio, es decir, ya en el 2000 básicamente fue un renacimiento total de la inteligencia artificial. Este renacimiento, ¿por qué fue así? Porque hubo un poder muchísimo más grande de procesamiento, procesamiento de datos, de volumen de datos y de mejora de los algoritmos. Es decir, al final todo va como muy unido. Y durante todo este milenio, por así decirlo, ya pasa el 2000, todo esto va mejorando, todo va saliendo, pero ya en estos últimos años es cuando empieza a salir pues las cosas que básicamente hoy en día lo vemos todos. Es decir, antes era como una cosa un poco más para informáticos, para gente que hacía investigación científica, cosas así, pero a día de hoy no. A día de hoy ya se quedan cosas que pueden ser la medicina, que puede ser la gestión de mi propia casa, cosas como esas, ¿no? Entonces, bueno, después de haber pasado por este breve introducción o evolución, mejor dicho, de cómo va ello, hay una frase que viene muy al hilo de esta evolución, que es: el principal problema de la comunicación es que no escuchamos para entender, escuchamos solo para responder. Esta es una frase que yo escuché en un seminario que se daba sobre venta consultiva e inteligencia artificial. ¿Qué nos decían ahí? En ese seminario lo que nos decían es que efectivamente lo que está intentando hacer la inteligencia artificial es basarlo todo en un tipo de reglas en el que se van a empezar a tomar como una gestión de patrones, digamos, de respuestas, ¿vale? Pero que va a ser todo de una manera objetiva. El problema que muchas veces estamos teniendo nosotros es que realmente no escuchamos lo que a lo mejor quiere directamente un cliente nuestro o lo que a lo mejor nos están pidiendo. Ajá, sí. Vale. Bueno, continuando un poco por esta línea de la inteligencia artificial a día de hoy nos puede ayudar a mejorar la calidad de vida en las personas. ¿Por qué hago este inciso? Por lo que decía antes, la inteligencia artificial ya no es algo que sea de informáticos o de científicos. La inteligencia artificial la tenemos mismamente pues en los asistentes virtuales, es decir, Alexa, el Google Assistant, la cantidad de gente que en su día, cuando salió Alexa o el Dog, estas cosas que te vendían para poner en casa,
Y la gente fue escalando completamente eso. O sea, ya no era solamente decir, Alexa, dime qué clima hace hoy o si va a llover. La gente ya empezó a meter con Alexa todo. Es decir, sube la luz, baja la luz, pon la calefacción, 15 minutos antes de llegar a casa te aviso y me pones el aire acondicionado. O sea, ya es como que toda la casa, inclusive los cerrojos de la propia puerta, estaban como todos conectados aquí. Lo cual a su vez daba un poco de miedo, ¿no? Porque era como en plan de tengo todas las cosas de mi casa conectadas a una sola máquina, por así decirlo. La atención médica lo mismo. Esto, bueno, siempre trae un poco más de secretismo, todo el tema médico, pues por el tema de las farmacéuticas, que lo tienen un poco más, que no se saben tantos datos reales, pero el tema de la medicina es increíblemente avanzado, ¿no? Es decir, luego se ven algunas fotos de inclusive poder hacer cirugía en remoto sin que esté implicado ningún ser humano. Tema de transporte autónomo, pues, ¿quién no ha visto un Tesla, no? Mismamente funcionando. Entonces, bueno, todo esto son cosas que ya tenemos en el día de hoy, pero que obviamente falta hacer mejoras y mejoras y mejoras en todo ello. Como decía, tenemos ejemplos de Alexa, las cirugías a distancia, el transporte remoto. Ahora bien, otro tema que entra dentro de toda esta línea que vamos siguiendo de la inteligencia artificial es la robótica. La robótica con la inteligencia artificial es un campo que se ocupa del diseño, construcción y programación de robots capaces de realizar tareas de manera autónoma o sin entorno. ¿Qué es lo que pasa con esto? Los robots, o sea, como todo lo que hemos escuchado de los robots es como, los robots van a sustituir a los humanos, los robots van a sustituir todos los trabajos que ahora estamos haciendo. Y es verdad, en parte es verdad, pero no es algo nuevo. Es decir, es algo que nosotros ya mismamente ya lo estamos viendo. Es decir, nosotros llevamos años viendo, por ejemplo, en una estación de gas, o sea, en una estación de gasolina, cuando tú paras a echar la gasolina, hay en muchos países que la estación tiene una persona trabajando y esa persona no está para echarte gasolina. Esa persona puede ser una persona que te vende un paquete de tabaco, una barra de pan, es decir, está en la tienda. Pero todos los surtidores de gasolina es todo automático. Es decir, tú pones lo que quieres echar, metes tu tarjeta de crédito y se echa todo. En muchas tiendas de aeropuertos, igual, directamente tú entras, no hay nadie trabajando, compras lo que quieres, pagas y sales. Es decir, ya no es algo tan futurista que un robot vaya a sustituir puestos de trabajo. Realmente ya están sustituyéndose puestos de trabajo con esto. Y bueno, obviamente en cosas como fábricas, laboratorios, cosas así, pues la automatización es básicamente como hablar de robótica casi. Bueno, aquí podemos ver cómo funciona una fábrica con un tema de robotización. Y aquí pues viene bastante unida pues esta frase, ¿no? Es decir, Steve Jobs dijo una frase que es bastante interesante, que es el trabajo del cliente, no es el trabajo del cliente saber lo que necesita, es el nuestro. Eso es otro tema que crea una ambigüedad, es decir, todo el tema de la inteligencia artificial a día de hoy está con un límite, sin embargo ahora se está trabajando en cruzar ese límite que sea cómo puedo pensar casi directamente como un humano. Entonces, aquí esta frase viene como diciendo, pues también volviendo al tema de la venta. Es decir, va a haber un momento en el que yo, como vendedor, sigo teniendo que ver qué es lo que necesita mi cliente. Es decir, no me lo va a decir un robot. El robot a lo mejor me hace la venta, me hace la compra, me da el producto, me profesionaliza todo, pero como que en el tema de las ventas todavía sí que se va a necesitar como una cabeza pensante que a lo mejor se salga, digamos, de sus algoritmos o reglas. A día de hoy se puede decir o afirmar esto. Por último, que no menos importante, el aprendizaje automático. En inteligencia artificial es una técnica que permite a los sistemas aprender y mejorar su rendimiento en tareas específicas a partir de la experiencia y datos sin necesidad de programación explícita. Esto obviamente pues es un boom completamente a la hora de, por repito, yo cuando estaba estudiando ingeniería informática se veía pues todas esas cosas relacionadas con lo que era picar código, crear programas, etcétera,
con este aprendizaje automático, la misma palabra lo dice, hay cosas que ya se están haciendo automáticamente y que aprendes de los propios errores que se van detectando. O sea que al final es un nivel de redefinir todo positivamente muy, muy fuerte. Y bueno, básicamente, o sea, esto es un poco en líneas generales, y como digo líneas generales porque de esto se puede estar hablando horas y horas. Y una cosa sí que quiero dejar clara sobre esta charla, eh, yo personalmente pienso que no hay una verdad universal a día de hoy todavía de esto, y pienso que hay gente en el mundo y en empresas, o sea, que están mucho más avanzados, que hay cosas todavía que no han salido o han visto la luz y que obviamente van a cambiar completamente el paradigma. En estos seminarios también que yo estaba, bueno, perdón, acabando esto, pues de esto que hablábamos del aprendizaje automático, pues esto lo podemos ver en el día a día cada vez que hacemos compras por internet o en el propio Netflix. Es decir, cada vez que a mí me dan una recomendación que piensan que me va a gustar, si a lo mejor he visto una película de acción, me recomiendan otra de acción, o sea, todo esto es un aprendizaje automático. Pues como decía, este tema no es que vaya a dar muchas vueltas. Lo que yo escuché en esos seminarios, que era bastante interesante, era que lo que decían es que ya está aquí directamente una nueva revolución tecnológica. Hemos vivido muchas revoluciones tecnológicas a lo largo de casi 150 o 200 años, desde hace ya tiempo. La diferencia que estaban diciendo que podía tener esta es que va a ser una revolución tecnológica que ni nos vamos a dar cuenta, es decir, que casi va a ocurrir de la noche a la mañana, es decir, va a haber un cambio como súper rápido. Y es más, ya había ejemplos de eso mismamente en pandemia. Es decir, si ahora nos ponemos a recordar en el año 2019 cuánta gente hacía de manera sistemática el decir voy a llamar por FaceTime, voy a llamar con cámara, voy a usar Zoom que ni existía, o a lo mejor existía pero la gente no lo usaba. Inclusive las empresas, la mayoría tenían Skype, e inclusive teniendo Skype tampoco lo sabían usar. Es decir, yo hace años, casi 10 años, yo estaba trabajando en el mercado de Europa y después durante un tiempo China. Yo cuando tenía que trabajar con China, era todo como vieja escuela, es decir, yo conseguía un contacto, yo escribía un email y en determinado momento yo hacía una llamada telefónica, pero no había nada ni por cámara, o yo por lo menos no hacía nada ni por cámara ni nada. Entonces es como que de repente 2020 llega la pandemia y como que ¡pum! Literalmente en cuestión de un mes o 2 meses, la gente de todo tipo de edades, jóvenes, medianos y más mayores, todo el mundo estaba conectado a una cámara. Todo el mundo. El abuelo que quería ver al nieto por la cámara, el hijo que quería ver a su padre por la cámara, y todo el mundo se modernizó, todo el mundo llegó a eso. Esto es básicamente lo que dicen que va a pasar con el tema de la inteligencia artificial. Va a entrar en nuestras vidas y esa revolución tecnológica va a ser muy rápida y muy instantánea. Entonces, bueno, obviamente hay que estar informados, llegará más información, por supuesto, en el día a día, y lo que yo creo es que va cambiando de manera constante. Ahora, ya pasando un poco este desarrollo que ha sido un poco, pues no sé, diríamos contextualizar también un poco lo que es el tema sobre dónde estamos con la inteligencia artificial y quizás hacia dónde vamos. La inteligencia artificial se ha aplicado en muchas ramas y se ha aplicado también a la óptica, que la óptica es un poco lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Antes de meterme directamente con el Experience IA, que muchos de vosotros ya lo conocéis e inclusive habéis probado, hay un punto interesante que, bueno, antes he dejado caer levemente, pero hay que tener en cuenta una cosa. Podemos estar rodeados de inteligencia artificial, cierto, y va a haber como decía, una revolución, cierto, pero no nos olvidemos de algo. Vosotros, en este caso, los profesionales de ópticos, sois, digamos, el eslabón más importante dentro de la cadena óptica, porque sois la última cara, inclusive la única cara, que el usuario final está viendo a la hora de hacer la compra.
¿Qué quiero decir con esto? El usuario final, cuando llega a vuestra tienda, el usuario final ya quiere hacer una compra, si no, no estaría entrando en vuestra tienda. Es decir, ese usuario lleva dinero en el bolso y sabe que va a comprar, porque ya tiene una necesidad, por eso está yendo a una óptica. Entonces, ¿qué es muy importante aquí? Los clientes, como pone ahí, quieren comprar fundamentalmente confianza. Y estos son todo tipo de clientes. Soy yo como cliente, eres tú como cliente, somos todos como cliente. A la hora de comprar, nosotros queremos comprar confianza, queremos comprar tranquilidad, queremos irnos a la cama sin un dolor de cabeza o sin algo que no sé qué pensar. Es decir, queremos comprar confianza. Es por eso que es tan importante que, al igual que nosotros os capacitamos, es muy importante que vosotros deis una consultoría y deis una asesoría, ¿vale? A vuestros clientes, porque esos clientes se fían de vosotros, buscan confianza en vosotros. Entonces, por eso es tan importante. El propio cliente, ¿por qué le tenemos que tratar tan bien? ¿Por qué tenemos que realmente darle una buena asesoría? Pues porque al final crecer con nuestro cliente es crecer nosotros mismos. Es decir, si un cliente se va feliz, si yo fidelizo a un cliente, si yo estoy trabajando con un cliente, incluso co-creando con un cliente, si yo le he vendido algo y le da un buen servicio, él va a comprar más. Por eso es tan importante hacerle crecer a nuestro cliente, porque cuanto más crezca él, más crecemos nosotros igualmente. La famosa pregunta, precio, valor. Para mí, la definición de precio sería el dinero que un cliente acaba pagando por un determinado producto o servicio. Ahora bien, ¿qué es el valor? El valor es el beneficio percibido por el cliente sobre un producto o servicio adquirido. Son dos cosas completamente diferentes y esto ya es meterse en un terreno que también da para discutir mucho. Tristemente, muchas veces en la industria óptica hay cosas que todo el mundo está basándolas en precio, que sea aquí, que sea allá, cuando realmente donde tenemos que poner todo el foco es en el valor. El valor que está percibiendo mi cliente. Si yo le voy a vender algo caro, no le tengo que vender el precio caro, lo que le tengo que vender es qué valor estoy dando yo a ese cliente. ¿De acuerdo? Y aquí os hago una pregunta, también a vosotros. Es decir, estáis conectados aquí muchísima gente a haceros esta pregunta. Vosotros mismos, ¿vale? Porque ahora diréis, no, es que este producto es súper bueno, pero es súper caro. Es que, claro, al ser tan caro como lo vendo yo, tal. Haceros estas preguntas. Vosotros mismos, cuando salís a la calle y vais a comprar un libro a una librería, ¿vosotros compráis el libro más barato? O cuando estáis buscando un médico, ¿os vais al médico más barato para vuestra propia salud? O incluso un teléfono celular, un computador. ¿Vosotros os vais a lo más barato? Me imagino que la mayoría de respuestas vuestras es que no, no os vais a lo más barato. Entonces, si vosotros no vais a los más barato, ¿por qué a lo mejor se os pasa por la cabeza que el precio puede ser una limitante para vuestro cliente? Realmente a lo mejor no es una limitante para vuestro cliente. Es más, confirmaría que no es una limitante. Bueno, ahí pone que en el 80% de los casos no compramos solo por precio. Y efectivamente, no se suele comprar por precio, se compra por otras cosas. Entonces, bueno, esto es también una reflexión que es importante tener, porque para mí la clave cuando estás en un negocio es siempre intentar vender lo mejor que tienes. Y en un negocio como el vuestro, que es salud visual, más todavía, más importante y con más razón que vendáis lo mejor que tenéis. Es decir, vosotros tenéis un portfolio perfecto, podéis mirar, Digilab os puede ofrecer varios, pero obviamente tenéis que intentar siempre ir a lo mejor, porque es darle más calidad a vuestro cliente y cuidar de los ojos de vuestro cliente, ¿verdad? Por último, el valor es algo totalmente diferente para cada persona. Yo os pongo directamente el ejemplo de cualquiera de vosotros yendo con unos amigos a un restaurante. Al salir del restaurante, las opiniones que tenéis ese grupo de amigos son completamente dispares. Inclusive puede haber uno que diga que es el mejor restaurante que han probado en su vida y otro que diga que no le ha gustado ese restaurante. Por eso, no intentéis crear un patrón directamente. Es decir, el valor que le da cada persona a un producto puede variar.
¿Qué intentamos con este sistema Experience? Ahí lo que queremos es crear objetivamente una lente ideal para cada paciente, ¿de acuerdo? Como decíamos antes, de manera objetiva. Entonces, bueno, ¿en qué nos basamos? Esto está basado en Machine Learning, ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, el algoritmo de experiencia está basado en Machine Learning, creando la mejor lente para cada paciente. Y bueno, básicamente aquí vamos a intentarlo explicarlo de una manera fácil y sin liarlo mucho. Nosotros al final lo que tenemos es una base de datos muy grande y una base de datos que va creciendo con una retroalimentación. Entonces aquí un usuario viene a comprar su lente, se hace un proceso de venta, bueno, se va rellenando un formulario. ¿Cómo está trabajando este algoritmo de Experience AI? Este algoritmo, una vez que tiene toda la prescripción, tiene todos los datos de David, etcétera, lo que básicamente este algoritmo va a ser buscar en una base de datos que ya tiene a usuarios que han tenido éxito o adaptación 100% con sus lentes, va a intentar buscar aquí básicamente a una copia de David, ¿de acuerdo? Es decir, teniendo todo lo que tiene David, va a buscar, podríamos decir, como su hermano gemelo. ¿Por qué? Porque ya sabe que la lente que le han dado ha funcionado, por lo que si le da la misma lente, funcionará. Entonces va descartando todo y al final lo que se va a ir quedando es con la lente ideal para David, ¿de acuerdo? Básicamente es cómo funciona, es un algoritmo que va a ir quitando de esa base de datos que tiene lo que no sea como David para darle la lente ideal a David en este caso. Entonces, ¿qué es lo que estamos logrando aquí? Lo que estamos logrando al final es dar una personalización única para cada paciente, otorgando una lente adaptada para su estilo de vida. Queda recordar, bueno, ya se habló en el otro curso de la personalización de las lentes y obviamente esta lente, aparte de ser una lente ideal para cada paciente, tiene la posibilidad de tener los parámetros personalizados para cada usuario. Así que, bueno, pues por mi parte, esto sería el curso de hoy. Espero que os haya gustado, espero que haya sido breve. Bueno, breve no, fácil de entender. Y bueno, pues por mi parte quedo abierto a cualquier pregunta que haya podido surgir. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. Perfecto, Eliseo, muchísimas gracias. La verdad es que todo muy claro, muy bien. Vamos a habilitar algunas preguntas directamente por el chat, así no encendemos todos nuestros micrófonos. He visto algunas manitos levantadas. Así que les voy a pedir a todos los participantes, si es que tienen alguna pregunta, puedan hacerlo directamente por el chat y nosotros bueno, Eliseo va a responder a todas las preguntas. Eliseo, yo voy a empezar con una que en realidad es una pregunta que varios de nuestros clientes la hacen al momento de vender un experience. Y bueno, primero, ¿cómo vender y si este producto es para todos los pacientes? Acá en Bolivia muchas personas todavía no tienen mucho conocimiento sobre lo que es la inteligencia artificial, entonces nos preguntan ¿cómo podemos vender este producto a aquellas personas que no tienen conocimiento de lo que es la IA y ni cómo funciona, ¿no? Entonces es bastante complicado ofrecer el producto en esta situación. Bueno, está bien. A ver, yo lo veo de la siguiente manera. Nadie nace aprendido. Es decir, ninguno nacemos aprendido y no tenemos por qué saber, es más, no debemos saber sobre inteligencia artificial porque como hemos podido ver es algo como que está saliendo ahora nuevo. Ahora, hay una frase que siempre se dice, que es no debemos juzgar un libro por su portada, ¿no? Entonces, de esa misma manera, no juzguemos a un cliente que entra en nuestra óptica por lo que nosotros pensemos. Lo que yo sugiero para vender esto, yo, como habéis visto, he intentado explicar de una manera fácil, concisa y rápida cómo funcionaba ese algoritmo. ¿Por qué lo quería hacer de una manera rápida? Justamente por eso, para que podáis ver cómo le podéis explicar eso a una persona. Cuando yo explico cómo funciona eso, o sea, al final tú lo puedes definir a lo que se ha dicho ahí, es decir, tú estás tirando de una base de datos
de casos de éxito. Es decir, tú estás teniendo ya usuarios que han tenido éxito con esas lentes y lo que estás buscando básicamente es hacer un match directamente con ese usuario que te viene ahí. ¿Cuál es mi sugerencia con eso? Intentar, es decir, bueno, la primera pregunta que hacía Amanda era, ¿es para todos los usuarios o clientes? Mi respuesta sería que sí. Es decir, yo no juzgaría y yo no segmentaría a quién dárselo y a quién no. Porque como digo, no tenéis que juzgar si un cliente puede ser mejor, peor, sabe más o sabe menos. Y os llevaríais muchas sorpresas realmente a veces. Entonces, ante la segunda de cómo explicarlo, yo si fuera vosotros, cogería esta información que os la pueden pasar perfectamente de Digilab y lo que haría sería crear como vuestro propio speech, es decir, crear vuestra propia explicación a la hora de, vale, voy a practicar, me va a entrar una persona en la tienda, yo le quiero vender esto, ¿cómo se lo vendería? Y hacerlo utilizando unas palabras fáciles, es decir, cotidianas, de andar por casa, que todo el mundo entienda, no lo intentéis adornar más de lo que es decir, lo que tiene que entender ese cliente es que se está llevando un producto de muy alta gama, que tiene una tecnología muy avanzada y lo más importante, que le va a dar la mejor calidad visual. Genial, muchas gracias, Eliseo. Bueno, ahora sí voy a pasar a leer algunas preguntas. La primera, de Juan Pablo: ¿qué preguntas frecuentes debemos hacer a los pacientes para un lente progresivo Experience? Bueno, a ver, las preguntas, a ver, hay una serie de preguntas que están en el propio formulario de Experience ya, que esas obviamente son las que se tienen que hacer para poder tener la máxima información sobre ese usuario. No sé si se refiere a eso la pregunta en particular, entiendo que sí, ¿no? Sí, me parece que se refiere a eso. Ok, pues conseguir el formulario valdría. Ok, genial. Bueno, tenemos la siguiente pregunta de Cristian. ¿Cuánto y cómo fue el entrenamiento y tiempo de la inteligencia artificial de IoT? No sé si está bien formulada. Bueno, esto desde que empezó inicialmente todo este proyecto, irónicamente nosotros la primera versión de esto, de lo que sería un Experience IA, la tecnología que va por detrás de Experience IA, la primera versión IoT la lanzó en 2016, es decir, hace ya 8 años. Nosotros lanzamos ahí una primera versión y obviamente la hemos ido mejorando. Es decir, con el paso del tiempo en estos 8 años la hemos ido mejorando, refinando y bueno, pues un poco en la onda también un poco de la inteligencia artificial. Es decir, nosotros mismos también hemos visto cosas que se podían mejorar y es lo que hemos hecho porque esa retroalimentación es lo que mejora, pero este proyecto llevamos mucho tiempo con ello y como digo, la primera versión oficial fue en 2016. Perfecto, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Utiliza una inteligencia artificial para generar el lente de acuerdo a modelos que la misma tiene. IoT produce los datos para generar el lente. Si se refiere a los datos de los usuarios, no es que los generemos nosotros. Nosotros tenemos un departamento entero en la empresa que se dedica a hacer ensayos clínicos. Entonces, nosotros hemos hecho ensayos clínicos con unos volúmenes muy grandes de usuarios y en esos ensayos clínicos quedan recogidos todos los datos, toda la información. Entonces, es por eso que nosotros ya cuando empezamos este proyecto ya teníamos una base de datos que íbamos añadiendo y iba creciendo. Entonces eso lo hemos hecho con gente real, es decir, gente real que hemos ido haciéndole el ensayo, midiéndole y viendo el éxito. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Liliana. ¿El lente Experience IA está disponible en lentes monofocales, bifocales o multifocales? Actualmente para multifocales. Genial, gracias. Bueno, tenemos otra pregunta de Carlos. ¿Qué mecanismo utilizaremos para poder utilizar la inteligencia artificial? ¿Qué parámetros utilizaremos? Al margen de las
cuotas habituales, es decir, prescripción, ángulo Galve, endoscópico, etcétera. ¿Qué más necesitamos para dar al fabricante? No sé si se entendió. Bueno, más o menos. Básicamente, la pregunta es ¿qué parámetros se necesita tomar al paciente para fabricar una Experience IA? Sí, eso iba a decir. O sea, el tema de inteligencia artificial no es que vosotros tengáis que dar ningún parámetro. Es decir, todo el tema de la inteligencia artificial es interno, es decir, es una tecnología que tiene Digilab en el laboratorio y que está aplicada a la experiencia. Entonces, vosotros por vuestra parte no es que tengáis que añadir nada. Ahora, parámetros importantes para que la lente salga con una personalización mayor para el usuario serían obviamente pues la prescripción bien tomada, distancia de vértice, distancia nasopupilar, pantoscópico, panorámico, y esos serían los datos que hacen la personalización más, digamos, total, vamos a decir, de la lente. Genial. Bueno, la siguiente pregunta, Isabel. ¿La inteligencia artificial solo escoge el diseño o también las protecciones que necesita el paciente? El diseño solamente. Perfecto. Buenas noches. ¿Desde qué edad es recomendable que usen pacientes este material? Bueno, eso ya lo habíamos hablado antes. Este material es exclusivamente en lentes progresivos, es decir, cuando una persona ya tiene presbicia, entonces a partir más o menos de los 40 años. Correcto, sí. Tenemos otra pregunta de Daniela. Gracias por la explicación. ¿Hasta qué medidas o adiciones podemos recomendar una Experience IA? Bueno, a ver, esa pregunta es un poco más, la tiene que contestar Digilab, ¿de acuerdo? O sea, el tema de medidas y adiciones, o sea, es una cosa que el laboratorio siempre da directamente a vosotros, o sea, a la óptica. Entonces, esos rangos van a estar ahí. Ahora, normalmente yo os diría, esos rangos no van a variar de lo que pueda ser un multifocal normal, es decir, van a tener unos rangos bien amplios. Y si la pregunta es si existe alguna limitación, en eso la respuesta es que no. Es decir, experiencia sigue siendo una lente progresiva. O sea, no olvidemos eso. Lo que le estamos dando es un diseño hecho a la medida, pero sigue siendo una lente progresiva. Perfecto, gracias, Eliseo. Tenemos otra pregunta de Roger. ¿En qué destaca una Experience IA de otros lentes con IA? Bueno, buena pregunta. Esa es una pregunta que te puedo contestar con otra pregunta. Para ver cómo destaca sobre otros lentes con IA, necesitaría saber qué está hablando que tiene esa otra IA. Porque como digo, la IA es que se está utilizando de muchas y varias maneras. Es decir, en este caso nosotros hemos hecho el hincapié en Machine Learning. Ahora, si tú quisieras que te diera una respuesta más profunda, concreta, o te comparara o te dijera qué tiene de especial este que el otro no tenga, lo que necesito saber es con qué lo quieres comparar. Si no, no te puedo dar una respuesta concreta. Perfecto. Voy a meterme un poquito en esta pregunta. Actualmente en Bolivia sí tengo el conocimiento que existen otros lentes con inteligencia artificial. No me gusta hacer comparaciones, pero creo que podemos destacar la experiencia porque obviamente la inteligencia artificial encuentra un diseño y se personaliza dependiendo de las necesidades del paciente. Tengo entendido que hay otros lentes con inteligencia artificial que el diseño es predeterminado. La diferencia es que nuestro diseño no es predeterminado, no es como un Evolution Pro, por ejemplo, ¿no? Que ya tenemos un campo de visión establecido. En este caso, dependiendo de las necesidades del paciente, va a tener un campo de visión diferente y totalmente personalizado a esa persona. No sé si responde la pregunta. Perdón, Eliseo. No, perfecto, Amanda, lo has dicho maravilloso. Sí, sí. Y bueno, tenemos una pregunta más de Marcos, que dice, en un progresivo con inteligencia artificial, ¿se puede armar en una montura pequeña de un vertical 25? Sí, o sea, a ver, lo que os tiene que quedar claro es que aunque se use inteligencia artificial, no existen excepciones o limitantes o cosas así. Es decir, al final nosotros Digilab está usando
sus máquinas, que son unas máquinas obviamente de una tecnología puntera, porque ellos han decidido invertir en máquinas de una marca número uno. Entonces, o sea, lo que tenemos que tener claro, esas máquinas están generando esas lentes y obviamente están generando experiencia, al igual que están generando otros diseños como ha nombrado antes Amanda. Entonces, no, esas preguntas que si cabe en una montura, cabe en otra, por supuesto que cabe. Por supuesto que cabe. La recomendación que yo aquí sí que doy siempre es, no penséis que la magia es magia. Es muy importante que vosotros en la tienda siempre toméis lo más perfecto, vamos a decir, posible las medidas, ¿de acuerdo? De personalización y por supuesto que la prescripción sea ajustada. Eso es lo más importante, lo más importante. Y obviamente luego ya, pues el tema del diseño es otra cosa, pero bueno, en esta pregunta sobre la montura, por supuesto que se puede. Perfecto, Eliseo. Bueno, esas fueron todas las preguntas. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado, que han interactuado en el chat. Y bueno, un poquito antes de terminar, hablar un poco del Experience, que es el producto con inteligencia artificial, que a veces nos cuesta mucho venderlo o tal vez consideramos que es un problema porque tenemos que hacer un formulario, tomar diferentes parámetros, pero es importante que sepan que todo el tiempo estamos en constantes capacitaciones y cualquier duda o consulta que ustedes tengan respecto a este producto pueden consultar con el laboratorio. Tenemos una persona, un técnico netamente a su disposición para cualquier consulta del Experience. Y además que tienen todo el soporte del laboratorio en conocimiento, en capacitaciones y en lo que sea que necesiten. Así que no tengan miedo de promocionarlo ni que el precio sea una limitante, porque es un producto increíble e invaluable. Así que bueno, eso. Y muchas gracias, Eliseo. Ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros en el segundo curso de Evolution Learning. La siguiente semana ya tenemos el tercer curso. Hablaremos de diferentes temas, así que nada, Eliseo, muchísimas gracias, excelente explicación y bueno, hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias, Amanda, a ti y a todo el equipo de G-Lab y a todos los asistentes por estar aquí. Genial, Eliseo, gracias y bueno, obviamente muchas gracias a todos los participantes que sin ustedes esto no sería posible, así que felicidades por apostar, por aprender un poco más, así que los dejo, que tengan una excelente noche. A ti también, Eliseo, buenas noches y nos vemos la siguiente semana. Chao, chao. Gracias. Chao.